Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Prácticamente desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y casi desde el momento en el cual la OTAN comenzó a acercarse peligrosamente cada vez más y más a las fronteras de dicho país, es decir, de la Federación de Rusia, al comentar la actualidad de dicho conflicto que ya se ha desarrollado a nivel mundial, solo que de momento no de forma abierta, nos hemos estado haciendo la misma pregunta, a todo esto absolutamente retórica, ¿de verdad no tienen un plan B? Con esta pregunta obviamente nos referíamos mayoritariamente a la OTAN, puesto que Rusia ha demostrado en infinidad de ocasiones que tenía los planes A, B, C y los que hiciera falta. Sin embargo, tenemos numerosos ejemplos, como por ejemplo el caso de las sanciones, como por ejemplo el caso de esas Wunderwaffen que supuestamente iban a funcionar perfectamente en el territorio ucraniano y al final no lo han hecho, pareciera que en la OTAN simplemente no hayan estado preparados para según qué realidades, para la gran mayoría de las realidades de hecho, y siempre había, al menos por mi parte, una tremenda impresión, la cual me sorprendía muchísimo porque entiendo perfectamente que en la OTAN pues no hay gente poco lista, por decirlo de una forma suave. Es discutible los objetivos que tienen, si son legítimos, si no, si son los buenos o los malos, pero sin embargo, si hablamos desde el punto de vista geopolítico, lo que te esperas a estos niveles de grandeza, ¿no?, es que sean personas que efectivamente se preparen para casi cualquier circunstancia. Sin embargo, esto no ha estado ocurriendo durante pues ya 2 largos años y ahora parece que no ha sido ninguna excepción, de modo que la OTAN, a raíz de lo que recientemente ha estado ocurriendo en Ucrania, a raíz de esas elecciones presidenciales a las que todavía tendrá que enfrentarse la administración Biden, en definitiva, a raíz de todo el contexto geopolítico a nivel global, estaba buscando otras estrategias para hacerle frente a la Federación de Rusia, puesto que los infinitos planes A que han tenido no parecieron haber funcionado demasiado bien y ahora parecía que habían dado efectivamente con la tecla. Sin embargo, oh sorpresa, la Federación de Rusia parece que les ha desmontado toda la estrategia en tan solo un par de ataques. Enseguida lo comentamos. Y hablando de ataques, en mi canal de Telegram os recuerdo liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, ya tenéis uno de los ataques masivos más recientes de la Federación de Rusia, que se ha realizado contra un polígono de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se está hablando de 100 a 160 bajas, información que muy probablemente aún tengamos que confirmar en los próximos informes. Sin embargo, esto os lo digo porque muchas veces me decís, es que hablas de ataque ruso si no hay prueba alguna. Pues ahí está la prueba, hay vídeos, y es que Rusia cada vez utiliza una mayor cantidad de drones para registrar los ataques que realiza y también las consecuencias de los mismos. Podéis ver ambulancias, podéis ver el ataque en sí y valorar las consecuencias del mismo. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, así como en un comentario fijado. Y dicho esto, volvemos a hablar esta vez de otro tipo de ataques, y es que a raíz de la reciente cumbre de la OTAN que se ha celebrado, hablábamos del hecho de que se había desatado como una especie de guerra por los cielos. Tenéis el vídeo disponible para quien quiera pues reflexionar sobre el tema más en profundidad o conocer simplemente más detalles de esta estrategia. Sin embargo, resumiéndola muy mucho, pues Ucrania tenía que tratar de, y bueno, todavía tiene que, porque
la estrategia y el plan está ahí, tratar de eliminar en la mayor medida posible la superioridad aérea de la que actualmente dispone la Federación de Rusia, y Rusia pues hacer justo lo contrario, es decir, afianzarla todo lo posible. Y efectivamente, pues la OTAN, a través de esa estrategia inicial, parecía que había encontrado la llave maestra en forma de misiles, sobre todo los recién enviados a Ucrania de largo alcance, ATAC-MS, y en forma de ataques contra Crimea y contra objetivos estratégicos de la Federación de Rusia en la península. Ya sabemos que Ucrania esto muchas veces lo confunde con objetivos de carácter civil, y de hecho ya hubo un ataque absolutamente terrible realizado por dicho país el día 23 de junio, un ataque con 5 misiles nada más y nada menos contra una playa donde había multitud de gente. Además, teniendo en cuenta que estos ataques se coordinan directamente desde Estados Unidos, y hasta un dron estadounidense fue visto en los cielos de Crimea, pues se entiende que el objetivo era precisamente eso, porque hablamos de misiles, repito, de alta precisión. Y después, de hecho, los pilotos rusos tuvieron una especie de percance, una especie de breve enfrentamiento con el dron estadounidense en cuestión. Hubo hasta llamadas entre los ministerios de defensa de ambos países. En Estados Unidos se mostraron ciertamente preocupados, aunque en ningún caso pues quisieron ni siquiera disculparse, ni mucho menos reconocer la gravedad ni su autoría del ataque realizado en Sebastopol. Sin embargo, ahí vieron la llave a lo que podría terminar siendo una exitosa estrategia, al menos mediática, para Ucrania, y por lo tanto también, digamos, se sabía por la cual seguir estirando el conflicto ucraniano y seguir desgastando a la Federación de Rusia, y por lo tanto seguir dándole dinero a Ucrania, seguir quedándose dinero de por medio, ¿no? Una parte del dinero que se envía a Ucrania, en definitiva, seguir engrosando los bolsillos de pues una cantidad de élites cuya gran mayoría, digamos, se encuentran mayoritariamente, valga la redundancia, en Estados Unidos. La estrategia en cuestión consistía en eliminar, y consiste, porque aún está absolutamente vigente, en eliminar en la mayor medida posible la defensa aérea de la península de Crimea, y en este caso desde Estados Unidos pues ya se había reconocido de alguna manera el hecho de que efectivamente Ucrania a partir de ahora pues tenía absolutamente permitido utilizar este tipo de misiles contra ese tipo de objetivos que se consideran desde Occidente a todo esto absolutamente legítimos, y eliminando esa defensa aérea rusa sobre la península de Crimea. Obviamente Ucrania se abriría paso a atacar, y además hacerlo de una forma exitosa, con los mismos misiles, pudiera ser ATAC-MS, por ejemplo, toda la infraestructura militar de la Federación de Rusia que hay en la península, mayoritariamente los aeródromos, y ahí pues esa superioridad aérea de Rusia en la región, ya no solo en la región de Crimea, sino también en las regiones colindantes, ¿no? Que es donde a día de hoy tienen lugar los combates, y donde a día de hoy Ucrania lo está pasando tremendamente mal, con una gran cantidad de pérdidas. Pues así quizás conseguiría al menos un respiro, unos cuantos buenos titulares occidentales. Biden conseguiría el seguir explotando y pues quizás incluso el recibir algún tipo de condecoración, ¿no? Por ello, la causa ucraniana, al menos hasta las elecciones presidenciales y durante, sobre todo, ¿no? La campaña presidencial. Sin embargo, la estrategia en cuestión, si bien apuntaba maneras, ya de por sí, ¿no? Venía con la pregunta retórica, repito, de
en serio no tienen un plan B, puesto que la gran mayoría de la infraestructura militar de la Federación de Rusia se encuentra desde hace ya bastante tiempo en lo que es el territorio antiguo de la Federación de Rusia, es decir, fuera de lo que es la península de Crimea. Sobre todo cuando hablamos de aviones cuya gran parte no se encuentra en los aeródromos de Crimea, donde quedan realmente pocas unidades, lo cual en Ucrania deberían saber. Yo pensaría que desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no sé si esta estrategia, al ser puramente mediática, pues buscaba explicarles a los medios occidentales el tremendo planazo y realmente pues dejarlo ahí, eliminar la defensa aérea de la Federación de Rusia en Crimea y después pasar a atacar a la población civil de la península. Sin embargo, con casi que un solo ataque de Rusia, que bueno, en realidad fue una serie de ataques, claro está, que se realizó además en días distintos. Rusia todo esto lo eliminó casi de cuajo. Sin duda alguna, Occidente todavía va a seguir intentando de alguna manera penetrar en las profundidades de la península de Crimea, aunque solo sea por seguir atacando objetivos de carácter civil. Sin embargo, lo que hizo Rusia fue, en primer lugar, comenzar a explotar y volar sobre el territorio de la península y los territorios colindantes, sobre todo controlados por Ucrania, una gran cantidad de drones. Y claro, lo primero que no calcularon en Occidente era el hecho de que mientras querían dañar de todas las maneras posibles la defensa aérea de la Federación de Rusia, no estaban dotando a Ucrania de la defensa aérea suficiente como para hacerles frente ya ni siquiera a los drones rusos de inteligencia militar, de modo que los drones en cuestión, pues como por ejemplo el dron que podéis ver, cuyas imágenes podéis ver en mi canal de Telegram, en el enlace que os adjunto, seguían y siguen y muy probablemente aún seguirán realizando su labor de inteligencia militar, una labor sumamente importante, cada vez más, de modo que si antes Ucrania tenía una cierta cantidad de misiles ATAK-MS que estaban desplegados por el territorio mayoritariamente de la región de Odessa y sobre todo, y esto es muy importante, enseguida lo comentamos con más detalles, en el territorio marítimo colindante a la región en cuestión, pues obviamente toda esa red, Ucrania, ya tenemos informaciones confirmadas de que la está ahora mismo traspasando a otros lugares, la está tratando de mover de la forma más rápida posible, puesto que una parte de las instalaciones en cuestión, una parte incluso de los misiles ATAK-MS y también de las instalaciones de defensa aérea ucraniana han sido atacadas por la Federación de Rusia. Uno de los primeros ataques se realizó justo después de aquel ataque contra aquella playa en Sebastopol que Ucrania llevó a cabo contra la población civil de la península de Crimea, pero después también se realizó uno de los ataques más importantes en este sentido, que fue también en la región de Odessa, particularmente al norte de la misma. Se ubicó, o sea, el lugar atacado, que fue un aeródromo de deporte barra entrenamiento. El aeródromo en cuestión se llama hidropuerto, ¿no?, en traducción, y fue en la localidad de Naberezhnaya, repito, en la región de Odessa, donde Rusia, atacando el aeródromo en cuestión, lo que en realidad estaba atacando era un lugar donde se situaban y por lo tanto de donde salían los drones Bayraktar, que se utilizaban tanto para atacar la península de Crimea como para también hacer labores de investigación en el espacio aéreo de la misma, por un lado, y por otro también los aviones Yak que se utilizaban por Ucrania para hacerle frente a la inteligencia militar rusa,
que también ya sabemos estaba operando y sigue operando en ese territorio vía drones. Sin embargo, después de ese ataque, Ucrania se quedó sin gran parte de la infraestructura necesaria para de alguna manera pues, controlar la red de drones rusos. Rusia tuvo muchísimo más fácil el tema de, por lo tanto, controlar la red de las instalaciones de defensa aérea, así como de lanzamiento de todo tipo de misiles, incluidos los ATACMS de Ucrania. Y entonces descubrió otro punto importante de la estrategia ucraniana / de la OTAN, que a todo esto nos devuelve aquel acuerdo del grano que a día de hoy pues ya no es vigente ni tiene prácticamente importancia. Sin embargo, entonces decíamos que en muchos barcos que salían de Ucrania y que entraban en Ucrania se estaba enviando armamento, y los barcos mercantes en general Ucrania los suele utilizar para fines nada civiles, más bien todo lo contrario, es decir, para fines absolutamente militares. Y en este caso, en los barcos en cuestión, habían instalado sistemas de lanzamiento de los misiles ATACMS, y desde esos barcos pues atacaban objetivos dentro del territorio de la Federación de Rusia, y posteriormente los barcos pues los llevaban a perderse, por así decirlo, entre otros barcos principalmente de la región de Odessa. ¿Qué pasa? Que en el momento en el cual Rusia ganó parcialmente, aunque sea en esa región, la batalla por los cielos, eliminando ese aeródromo ucraniano que de alguna forma podía hacer frente a sus drones, lo inundó todo de los mismos, y entonces vio que en parte de los barcos mercantes se instalaban esos sistemas de defensa aérea. También con ataques masivos eliminó una serie tanto de sistemas de defensa aérea como de sistemas de lanzamiento de misiles, repito, incluidos ATACMS, o sea que Ucrania obviamente tuvo que replantearse la estrategia al completo, y ahora en estos mismos momentos ya está envolviendo, ¿no?, casi en papel plata los sistemas en cuestión, y los está llevando a otros lugares del frente, de modo que es así como la estrategia de la OTAN, y por lo tanto también de Ucrania, que no tiene soberanía alguna, y por lo tanto la estrategia de la OTAN necesariamente es su estrategia también, parece que no va a poder realizarse. Veremos si le buscan alguna otra salida a lo que querían hacer en la península de Crimea. Sin duda alguna lo seguirán intentando. Sin embargo, todo esto ya me diréis cuál es vuestra opinión de por qué ocurre, pero desde mi humilde punto de vista se debe a esa pregunta que a Occidente, desde el inicio mismo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, le acompaña de forma constante: ¿dónde está el plan B?